Hola, muy buenos días. Hoy en la cabina ganadera nos complacemos en recibir al médico Eduardo Ramírez España, especialista en producción animal y gerente nacional técnico de bovinos de pastoreo en el laboratorio Elanco Animal Health México, quien nos platicará acerca del programa Metra del laboratorio Elanco. También nos acompaña el médico veterinario zootecnista Daniel Castillo Quintero, representante técnico del laboratorio Elanco en la zona centro de nuestro país. Bienvenidos médicos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa La Cabina Ganadera. Hola, muy buenas días o tardes ya para muchos de nosotros. Y antes que nada, muchas gracias a la Asociación Ganadera de Ezequiel Montes y a Noel Dorantes por permitirnos platicar directamente con los ganaderos, con los productores y con todos los colegas que nos estén oyendo. Creo que es un buen método de servicio y de comunicación para todos nosotros. Gracias, médico. Médico, ¿nos puede platicar en qué consiste el programa Metra? Sí, claro, y es parte de esta presentación. Metra es un programa que desarrolló el ANCO, en donde manejamos la metafilaxia y el tratamiento contra complejo respiratorio, que es una afección primordial en los corrales de engorda. Y yo diría que no nada más en los corrales de engorda, sino también en los sistemas de producción extensiva en el país, ¿no? Entonces, y que le tenemos que poner especial foco a todo esto que se llama complejo respiratorio, ¿sí? Por eso las siglas del programa es ME, que es metafilaxia, y obviamente tratamiento. Y es una serie de procedimientos que involucran desde el origen de esos becerros que en este caso los engordadores de Ezequiel Montes están comprando a los distintos ranchos o centros de acopio, ¿sí? en el sureste del país o en el norte del país. Es un proceso que involucra desde ese punto de origen la profilaxia en los ranchos de cría, la metafilaxia, obviamente, en los centros de acopio, cuidando todos los riesgos involucrados en el transporte por el factor estrés, porque ustedes saben que con todos estos procesos que va sufriendo el animal a lo largo de todos los eventos que involucran la comercialización de becerros, pues las defensas de los animales, si ese sistema de defensa no está reforzado, pues obviamente hay una inmunodepresión, vienen los virus que se involucran en complejo respiratorio, aunado a las infecciones bacterianas y crean ese llamado complejo respiratorio bovino, que déjenme platicarles, hoy por hoy, como lo mencionábamos, es la enfermedad más común en el corral de engorda y causa pérdidas millonarias. En Estados Unidos se calcula arriba de $1,000 millones solamente por la presentación de complejo respiratorio, que la enfermedad ya al estar desarrollada, ¿sí? Puede tener un porcentaje muy elevado de morbilidad, es decir, es muy contagiosa, ¿sí? Hasta el 85%. Y en los corrales de engorda, ya después de los tratamientos y todos los costos involucrados, como es la vacunación del ganado también, la mayoría de pérdidas hoy por hoy en los feedlots o en los corrales de engorda, que representan un 75% por causa de complejo respiratorio. Y fíjense, el costo calculado por animal infectado va arriba de los 280 pesos. Esto es tratamiento, primeros, segundos, terceros tratamientos con antibióticos, y también involucra obviamente los costos implicados en la vacunación. Por eso el ANCO desarrolló este programa para apoyar
a todos los empresarios y a todos los actores de la cadena productiva de la comercialización de becerros y de producción de carne. ¿Para qué? Para mejorar esas rentabilidades, ¿no? Entonces, les platicaba yo que es una enfermedad, el costo que tenemos actualmente de esos $1,000 millones que yo les platicaba, es eso estamos hablando de animales muertos, ¿eh? Ahora, el costo se triplica por los tratamientos y por los animales que quedan como rastrojos. ¿Por qué? Porque acuérdense que por eso se llama complejo respiratorio bovino, afecta a los pulmones y en los pulmones, cuando ya hay mucha cronicidad o infecciones agudas, en infecciones agudas el animal se muere, pero en infecciones crónicas el animal nunca se llega a recuperar, entonces nunca llega a tener esos porcentajes de ganancia que ustedes como engordadores tienen ya establecidos dentro de sus parámetros. Entonces, son animales que en pocas palabras no van a tener la ganancia de peso diaria que el resto de los animales, y eso crea muchas pérdidas, ¿no? Entonces, si hablábamos en un principio de $1,000 millones, ahora tenemos que hablar de $3,000 millones por todos esos gastos implícitos que van en el tratamiento de complejo respiratorio. Y estos datos, importante, platicábamos que van desde el origen, es decir, desde los ranchos. Ojalá, tenemos una gran diversidad de productores, ¿sí? Entonces, ojalá todos pudieran reforzar y manejar bien todos los procesos involucrados en la sanidad del ganado, porque eso conlleva a que reforcemos el sistema inmune de los becerros y el organismo de ellos por sí mismos pues genere anticuerpos contra esos virus implicados en el complejo respiratorio, como los tienen aquí. Estas son fuentes de la Universidad de Nuevo León, en donde nos están hablando de la prevalencia de estos virus que les platicaba yo, que hacen una primera infección inmunodeprimiendo el sistema y después las bacterias como Pastorella multocida, como Mangenia hemolítica y como Mycoplasma, que son habitantes normales de los sistemas respiratorios, pero con esa inmunodepresión que le causan los virus al sistema inmune, pues aprovechan, se replican y nos causan esa infección aguda. Por ejemplo, fíjense ustedes, con IBR y diarrea viral bovina, ¿sí? Que son los que ustedes tienen acá arriba en la parte superior de esta tabla, pues estamos hablando que en todos estos municipios de Nuevo León a donde se hizo ese estudio, pues las prevalencias andan arriba del 42 y hasta el 50%, ¿no? Entonces, quiere decir que es una enfermedad que existe, que es real, que no es exótica y contra las cuales, pues, tenemos que vacunar y hacer programas sanitarios contra estas enfermedades para reforzar el sistema inmune de las nanas, de las vacas, y que a través del calostro, por inmunidad pasiva, pues los becerros vayan creando esas defensas tan importantes. Sin embargo, quiero comentarles también que la comercialización de esas vacunas y la aplicación de esas vacunas, que de manera normal le llamamos virales, vacunas virales, es muy poco en los sistemas extensivos de producción de becerros en el país. Entonces las engordas y los establos, por ser ganado estabulado, lo tienen ya muy bien establecido dentro de su programa de vacunación y de prevención, no así con el ganado extensivo, ¿no? Ahora, no es nada más el problema en el norte, también es en el sur del país. Y vean ustedes también estas investigaciones que se han hecho. Si hablamos de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, fíjense, IBR, que es rinotraquitis bovina infecciosa, ¿sí? Hasta el 67, 56% de los estados con presencia de estos virus. Y en cuanto a diarrea viral bovina,
pues va por el mismo lado, ¿no? 45, 55%, 46%. Entonces, el ganadero no se da cuenta en los sistemas extensivos. ¿Por qué? Porque los animales no están hacinados. Y no el principal signo clínico de complejo respiratorio en la engorda, pues son las neumonías, ¿sí? Pero en ganado de cría no. En ganado de cría, ¿cómo se reflejan? Se reflejan por abortos, por infertilidades de las vacas, por el nacimiento de becerros débiles que se llegan a confundir con otro tipo de enfermedades, como brucelosis, por ejemplo, con diarreas que no paran hasta que vacunan y el ganadero se la lleva metiendo antibiótico y antibiótico, pero la infección está y está presente, y en cuanto se viene un mal manejo del ganado, pues podemos generar un brote. Generalmente no pasa en ganado de cría. Sin embargo, los becerros ya si no estamos aplicando esas vacunas, pues no estamos reforzando el sistema inmune de los becerros, que ustedes en este caso lo compren en el sur o en el norte del país. Si en el historial del rancho no hay vacunación contra estas enfermedades, pues obviamente vamos a tener los riesgos de la presencia de la enfermedad en cuanto los animales lleguen a la recepción en las engordas, ¿no? O en los mismos centros de acopio, porque un animal que el acopiador lo compra directamente en el rancho, que está acostumbrado a no estar hacinado, y lo llevas a un corral en hacinamiento con otros, pues obviamente va a sufrir un estrés terrible. Y si encima le agregamos que no está inmunizado contra IBR, contra diarrea viral, contra parainfluenza, pues entonces el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y ese problema, hace ratito platicábamos que a veces los engordadores pues compran problemas, ¿no? Entonces, y precisamente de eso se trata este programa de Metra, de prevenir, ¿sí? Y tratar todos esos riesgos que van implícitos en la comercialización de becerros, desde los ranchos, acopios, hasta la recepción en las engordas. Fíjense nada más ustedes, este es un ejemplo siendo muy light. Este es el inventario ganadero que hay en el país. Estamos hablando casi de 34 millones de cabezas, en donde bovinos estabulados de leche hablamos de 2,5 millones, y en corral de engorda, claro que eso lo van a multiplicar ustedes por 3 por los ciclos que se dan en corral de engorda, pero hablamos de otros 2,5 millones de animales. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿sí? De lo que le cuesta al país. Hablábamos de que la morbilidad alcanza hasta el 85%. Yo aquí en este ejercicio estoy poniendo el 60% de morbilidad y de mortalidad del 2%, con un inventario de 2,5 millones de cabezas de ganado, ¿sí? Entonces, si hablamos de un 60% de morbilidad, pues quiere decir que 1,5 millones de cabezas de corral de engorda pueden estar sufriendo la enfermedad. De esos que están sufriendo la enfermedad, el 2% va a morir. Son 30,000 cabezas de ganado que mueren seguramente, ¿sí? Y les digo que esto es light. Un costo de becerro muerto de 200 kilos, estoy hablando a precios del sur, ¿sí? Está a 45 pesos. Eso ustedes como engordadores pues invirtieron 9,000 pesos. Entonces, si multiplicamos esos 9,000 pesos por los 30,000 cabezas muertas, pues ya de antemano tienes 270 millones de pesos que se pierden en la operación. Si lo sumamos, si le agregamos el costo de tratamiento por animal, que en promedio anda en 280 pesos, pues estamos hablando de 420 millones de pesos, con un costo total al año de casi 700 millones de pesos, y eso es una apreciación con números bajos de morbilidad y de mortalidad. Entonces, imagínense el gran problema, porque este es un costo real para los engordadores, ¿sí? Entonces, definitivamente es un costo real, y lo deberían multiplicar por 3, porque acuérdense por los ciclos que tienen las engordas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de desarrollar todo este concepto, ¿sí? Que es el ver desde
desde el cubrir todas las etapas de desarrollo del bovino, desde el origen hasta el corral de engorda. ¿Qué es la profilaxia? La profilaxia es lo mismo que prevención y comprende pues todas aquellas medidas o acciones o procedimientos que tomamos con una manera anticipada, es decir, aquí hablamos de programas sobre todo de inmunización, de vacunación, obviamente con el correcto manejo de los becerros, del ganado, haciendo los destetes, predestetando a los animales, acondicionándolos para que empiecen a comer algo de alimento, porque acuérdense que se van a puro pasto. Entonces, cuando destetamos es importante, hablamos hace rato también de que es importante que todos los actores del sistema producto carne, pues tomen las responsabilidades que les corresponden para ser buenos proveedores, ¿sí? Porque es un ganar-ganar. Entonces, pues es bueno que tengamos un buen predestete también, un buen destete, y acondicionemos esos becerros para que empiecen a comer algo de alimento, ¿sí? Formándoles sus estómagos, pero también importante reforzar ese sistema inmune, porque ese animal dentro de un mes será llevado a un acopio y posteriormente una engorda. Entonces, y ese sistema inmune tiene que ir bien preparado para que logremos disminuir todos estos problemas que implica complejo respiratorio, ¿no? Médico, ¿nos puede platicar por qué se debe de hacer un programa de metafilaxia en los centros de acopio? Sí, cómo no, claro que sí, es la metafilaxia, como lo platicábamos, es todo el conjunto de medidas de medidas de tratamientos sanitarios que tenemos que hacer en los centros de acopios. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el centro de acopio compra diferentes tipos de becerros en diferentes ranchos de cría del país y no sabemos con qué manejo sanitario vienen esos animales, el manejo o con qué medidas de profilaxia, como los anteriormente, es decir, qué programas de vacunación se llevan en ese rancho, cómo destetaron los becerros, si vienen acondicionados o no, si saben comer alimento o no. Entonces, todo eso es muy importante y platicábamos de que poca gente, desgraciadamente, en los ranchos de cría, invierte en programas de inmunización para complejos respiratorios, específicamente con enfermedades virales, IBR, diarrea viral. Entonces, muy seguramente los animales que van al acopio no llevan ningún tipo de vacuna. El otro gran problema es que ese animal que estás sacando de un rancho en donde no está acostumbrado a estar en hacinamiento junto con otros animales, pues obviamente al momento de llegar al acopio, pues va a tener interacción y va a actuar va a estar hacinado con muchos más animales, entonces, y ahí obviamente la transmisión de virus de un animal a otro, pues va a ser lógico. Pero también el otro gran problema es que el factor estrés va a jugar un papel primordial, porque imagínense el estrés del cambio de hábitat de ese becerro que estaba en pastoreo a entrar a un corral hacinado junto con otros. Entonces, y cuando vienen esos, cuando se presenta el estrés, acuérdense que se inmunodeprime el sistema de defensa y entonces si de por sí ese animalito no tenía anticuerpos contra IBR, contra diarrea viral, pues entonces imagínense el riesgo de que esas bacterias como Pastorela multocida, Mangenia hemolítica, que siempre están, pero las defensas del cuerpo, el sistema inmune las mantiene a raya, ¿sí? Ahora con ese factor estrés, pues vienen los brotes agudos o lo que le llamamos las neumonías por fiebre de embarque. Si no se llegase a presentar así como de manera de brote, viene otro factor, el factor de transporte, entonces es otro riesgo más de estrés y que dependiendo las horas de transporte, pues el animal va a estar expuesto. Entonces, pues van a llegar esos animales, ¿sí? Inmunodeprimidos a la recepción en corrales de engorda
sin ninguna defensa y con todas las posibilidades del mundo de que se infecten, si no es que ya van infectados, ¿no? Entonces, y ahí es a donde vienen los problemas, los costos y lo que ya habíamos platicado antes. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta. Sí, médico. ¿Y qué recomendaciones nos puede hacer a los productores de aquí de la zona de Ezequiel Montes, que recibimos ganado del norte y del sureste del país, médico? Bueno, miren, yo lo que les recomiendo, que es muy importante, chequen primero el estatus zoosanitario del estado, del municipio donde se están comprando, porque también reciben del sur, reciben del norte y se tiene diferente estatus zoosanitario en cuanto a brucela y tuberculosis se refiere. Eso es lo primero, pero también hay enfermedades endémicas de cada región. Por ejemplo, habrá estados en donde la rabia paralítica sea un problema, habrá estados en donde no hay incidencias, ¿sí? Habrá estados en donde clostridiasis, que es muy común en todos lados, no represente un problema. Habrá estados, por ejemplo, en donde la garrapata sea un problema y entonces llevan ustedes el riesgo de recibir animales en proceso en el periodo de prepatencia de anaplasmosis o de piroplasmosis. Y entonces el brote se les va a presentar en los corrales, ¿no? ¿Sí? Es decir, la aparición de signos clínicos va a ser ya en los corrales, no durante el transporte. Aunado también al estrés del transporte y del manejo por el acopio y el viaje, pues el animal va a estar en completa indefensión por el sistema inmune bajo. Entonces, chequen bien ese estatus, las enfermedades endémicas de la zona para que hablen con los productores y si van a comprar ustedes directo en un rancho o en un centro de acopio, pues se implementen las medidas necesarias para que esos animales viajen protegidos y al mismo tiempo se van a proteger, ustedes van a proteger su inversión, ¿sí? Okay. Médico Daniel, ¿alguna otra recomendación que tú que estás aquí en la zona de Ezequiel Montes, te topes día a día con algún problema que el médico nos pueda platicar acerca de él? Sí, le comentaba que ahorita lo que vamos a realizar, unas diapositivas más adelante, Lalo nos va a explicar un poco del protocolo que tenemos en el programa Metra, el cómo ya lo implementamos y tenemos algunas ya soluciones, ¿no?, que hemos tenido ahí. Lalo, no sé si quieres platicar sobre eso más adelante en unas diapositivas que tienes. Sí, claro, con todo gusto, claro que lo vamos a tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, yo les decía, es muy importante, o por eso este tipo de programas son importantes, por si nos ven ganaderos de cría también, que les decía, pues tenemos que ser buenos proveedores todos al final de cuentas para la cadena, ¿no? Entonces, si a mi cliente le está haciendo un problema, en este caso complejo respiratorio, por todos los riesgos y gastos que implica, pues hablar, ustedes generalmente tienen como engordadores a sus cadenas de proveedores, entonces hablar, transferir la tecnología, platicar con los acopios, con los ranchos de cría, los que les compren directamente, para que hablemos de este tipo de problemas y ver las necesidades que hay de cada lado y entonces establecer este tipo de programas directamente en la finca o directamente en el centro de acopio de donde vayan a salir, de donde estos animales vayan a ser transportados, ¿no? Sí. Eso es lo ideal. Muy bien. Bien, continuando, si gustan continuamos, voy a minimizar la pantalla del video para que Entonces hablamos desde el origen, ¿sí? Que el programa Metra pues incluye el origen y ya hablamos que en el origen es importante reforzar el sistema inmune de las vacas primero, puede ser al preparto, vacunas virales como lo es Biovac Horizon 10, ¿sí? Aplicarlo 15 días antes del parto. ¿Para qué? Para que a través del calostro pasen esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas
ya generó la madre, ya que pasen al becerro y que el becerro genere defensas. Y a partir de los 3 meses de edad, ya empezar con un programa de vacunación completo para los becerros, desde como lo dijimos anteriormente, dependiendo cada zona y la epidemiología de cada región, con vacunas virales, en este caso con BRCB-VAC5, con Black-Legol 10, que son clostridiasis, y obviamente contra pasterelosis, ¿sí? O septicemia, como se le llama comúnmente, ¿sí? También, obviamente, dentro del calendario sanitario que hay, cuando el punto de origen es el rancho, pues entonces vitaminar, importantísimo para los becerros. Las vitaminas, aparte de todas las funciones que tienen, es reforzar el sistema inmune, es decir, porque forman parte en muchas ocasiones de los anticuerpos. Entonces, reforzar y aplicar Vigantola D y obviamente Catosal, ¿verdad? Desparasitar como debe ser, porque los parásitos inmunodeprimen a los animales, y cuando alguien está inmunodeprimido o el becerro está inmunodeprimido, pues es propenso a enfermarse de lo que sea, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, para eso utilizamos, en nuestro caso en el ANCO, Bimec Prolong y Trucid. Ahora bien, ya cuando pasamos del sistema cría al sistema de acopio, pues también aquí es importante aplicar esa metafilaxia que tanto hemos platicado contra complejo respiratorio, específicamente en el centro de acopio, porque eso nos va a proteger a la reciba, a la llegada al corral de engorda, y con la finalidad de minimizar cualquier riesgo, ya sean brotes o el desarrollo de complejo respiratorio. Y ustedes saben que en el proceso del acopio ya de por sí hay un factor de estrés desde que el becerro sale del rancho hasta que va al acopio, y otro factor estresante pues es el manejo de los mismos animales dentro del acopio. El transporte y el hacinamiento son importantísimos y predisponen a la aparición y al desarrollo de complejo respiratorio. Por eso, cuando transportamos animales hacia la recepción, es muy importante aplicar esta metafilaxia de la que tanto hemos hablado para que nos ayude a prevenir ya sea la aparición de signos clínicos o posibles desarrollos a la reciba de los animales, ¿no? Entonces, ¿y qué recomendamos? ¿Sí? Pues aplicar un día antes del embarque de los animales algún antibiótico, que hay que elegir ese antibiótico de acuerdo al riesgo del ganado. Para este caso, entre varios factores, de los más importantes son las horas de transporte, en donde los podemos clasificar en ganados de bajo riesgo y ganado de alto riesgo. Ganado de bajo riesgo, hasta 8 horas de transporte. Y ganado que va a viajar más de 8 horas, pues entonces hay que meter otro tipo de antibiótico en donde ese antibiótico permanezca durante más días en el organismo del animal, protegiéndolo contra posibles infecciones. Entonces, en nuestro caso, lo que recomendamos es en ganado de hasta 8 horas de bajo riesgo, la aplicación de Tetravac LA, y en el ganado de alto riesgo, la aplicación de Fluxavac LA. Así que Fluxavac LA es una combinación de oxitetraciclina con meglumina de flunixin. Y en la recepción o en la engorda también es otro proceso importante, ¿sí? El riesgo del transporte viene muy minimizado, el sistema inmune del animal. Olvidémonos de las mermas en kilo, que eso ya es parte del proceso, pero lo más importante es que ese sistema de defensa del animal viene por los suelos. Entonces, por eso es que los animales, bueno, ya de por sí ustedes aplican un programa de metafilaxia a la recepción del ganado. Entonces, cada engorda tiene su propio programa a la reciba, ¿sí? Precisamente para reforzar y proteger ese sistema inmune a la llegada. También aquí es muy importante el uso, y que ya lo hacen ustedes, el uso de los antibióticos, y los clasifican igual, aquí de esta manera. Aquí nosotros igual
recomendamos obviamente todo el programa y el calendario de vacunación, que es lo que son el mismo tipo de vacunas que ustedes utilizan en la recepción. Me estoy yendo un poco rápido para no comerme el tiempo, pero si tienen cualquier pregunta, adelante. También es importante que reforcemos el sistema inmune del animal. Ahorita más adelante voy a platicarles de más recomendaciones. No me detengo mucho aquí en esto, pero, pero sí en el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya de por sí ustedes ya aplican un antibiótico a la hora con la reciba de los animales y en base a medir las temperaturas. Animal que está por arriba de 39.5 grados centígrados, lo que acostumbran ustedes a hacer en la recepción pues, es aplicar antibióticos. Y aquí es importante a la hora de escoger un antibiótico, cuando un animal ya presente los síntomas, escoger un antibiótico efectivo desde la primera vez, precisamente para que tengamos menos riesgo. Si el animal ya me está presentando signos clínicos de complejo respiratorio, pues hay que escoger bien desde la primera vez. ¿Para qué? Para que el antibiótico me funcione lo más rápido posible, ¿sí? Y ese animal retorne al alimento en mucho menos tiempo. Es decir, y ahí ustedes lo tienen muy bien clasificado porque deberán tener un porcentaje amplio de animales que requieran un segundo y hasta un tercer tratamiento contra complejo respiratorio. Entonces, ya cuando los animales llegan a la engorda, el ANCO propone uno de los tratamientos existentes más potentes contra complejo respiratorio, que es el Vytril Max, ¿sí? Entonces, obviamente, ya lo platicamos esto, becerros con temperaturas elevadas, con depresión, con decaimiento, con falta de apetito, problemas de respirar, secreciones nasales, tos, estiramiento de cuello, pues no hay que esperarnos. Estos en los procesos de enfermería ya lo tienen bien identificado. Igual es importante pues capacitar muy bien al encargado de enfermería para que detecte los primeros signos clínicos, porque la rapidez con la que apliques el tratamiento es definitiva para la recuperación de ese animal. Y la recuperación, la recomendación, perdón, es aplicar el Vytril Max, ¿sí? Que es una enrefloxacina de amplio espectro y que funciona muy rápido porque los niveles de antibiótico llegan, en media hora llegan a pulmón, en media hora después de su aplicación están llegando a pulmón, y entonces los animales se recuperan de una mejor manera, mucho más rápido y se van al comedero, que es lo que queremos, ¿sí? Aquí en este caso. Ahora, pues, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Y por qué se los estamos presentando? Porque, bueno, hemos hecho diferentes pruebas ya, no podemos hablar nosotros de algo que no tengamos bien medido y bien probado. Y es a lo que se refería el doctor Daniel hace ratito. Entonces, para medir todos los beneficios de un programa de preacondicionamiento como es Metra, en becerros que se transportan del acopio o el punto de origen a la reciben las engordas, pues hemos hecho ya diferentes pruebas, ¿sí? Y se las voy a presentar aquí. Aquí esta que van ustedes a ver, ¿sí? Es la primera prueba que hicimos desde Tizimín, en Yucatán, con becerros en promedio, ahorita lo van a ver, iban de 179 kilos hasta 200 kilos, pero el promedio era de 179. Iban becerros y becerras en un viaje que duró que se llevó arriba de 2,000 kilómetros, específicamente a Durango. ¿Y qué medimos? Pues obviamente primero la reducción del porcentaje de morbilidad y la mortalidad de complejo respiratorio, pero específicamente aquí estuvimos probando específicamente las mermas en kilogramos de peso. Y rápidamente se los comento. Para este estudio utilizamos 239 becerros de un peso promedio, como les platicaba yo, de 179 kilogramos. Los dividimos en dos grupos animales, 119 animales que se trataron con el programa un día antes de embarcarlos,
y un grupo testigo de 120 animales que no llevaron tratamiento alguno. El punto de origen, como les decía, el acopiador es este señor, Javier Portillo, que está en Tizimín, en Yucatán, y el destino fue la ganadería San Jerónimo de Durango, con más de 67 horas de recorrido. Hicimos un descanso, le agradecemos a los corrales de la Asociación Ganadera Ezequiel Montes, porque por descanso obligatorio ahí estuvieron recibiendo agua, vacas y todo lo demás. En total, el kilometraje total de transporte fue les decía, arriba de 2.000, casi 2.400 kilómetros de Tizimín hasta la ganadería San Jerónimo allá en Durango. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues como les dijimos, lo dividimos en 2 grupos. Este fue el programa que se aplicó. Aquí, aunque es un acopio, nos permitió vacunar a esos animales. Como en Mérida hay mucho problema de rabia paralítica, pues entonces se vacunaron contra derriengue y aplicamos la vacuna viral BRCD-VAC5, ¿sí? Es obviamente de 10 a 15 días antes del embarque. ¿Por qué? Porque los anticuerpos empiezan a generarse después, en este caso, con las vacunas virales a los 11 días y contra rabia a los 15 días, ¿no? Entonces, bueno, un día antes del embarque se aplicó, precisamente porque tenemos esa división de ganado, como era ganado de alto riesgo, pues aplicamos un antibiótico que nos durara mucho más tiempo, mucho más días en sangre. Aplicamos Fluxavac LA, 10 ml por cada 100 kilogramos de peso vía intramuscular, y el testigo, como lo platicamos, iba sin tratamiento, ¿sí? Entonces, estos son los costos que se implicaron en su momento. El tratar la jaula nos costó 15,681 pesos, a razón de 131, 132 pesos por animal, incluido obviamente la vacunación, ¿no? Sí. Ahora, cuando llegaron a destino, el peso de salida de la jaula que tratamos con el programa de metafilaxia, ¿cuánto pesaron esos 119 animales a la salida? 21,270 kilos. Y a la reciba pesaron 20,350 kilos. ¿Cuánto pesó la jaula testigo? 21,500 kilogramos con 120 becerros, y a la reciba 19,480 kilos. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sí? La diferencia en kilogramos del grupo que se trató con Metra, pues fueron 920 kilogramos. Y fíjense ustedes la gran diferencia que hay cuando no se preacondiciona el ganado, cuando no se condiciona. Tuvo una merma de arriba de 2,000 kilos, 2,020 kilogramos. La diferencia fue del 5%, es decir, este acopiador tuvo un ahorro del 5% de merma en kilogramos, ¿sí? Entonces, 4.32 de merma hasta Durango y 9.39 en el grupo que no se implementó ningún tratamiento. Entonces, lo que platicamos, esta es una tabla de análisis platicada con los mismos datos. Entonces, fíjense, nada más para no comernos más tiempo, la ganancia por jaula Metra, solo por cuestión de merma, ya descontando los kilogramos perdidos y descontando el costo por jaula también, pues estamos hablando de casi 40,000 pesos, ¿no? 39,318. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo precisamente ahí cerquita de ustedes? ¿Sí? Dándole mayor sustento. Pues estamos evaluando también, ya terminamos de evaluar este preacondicionamiento de ganado bovino antes del transporte, para que en ganado que sale de este mismo productor, de este mismo acopiador, perdón, de Tizimín, Yucatán, a Ezequiel Montes ahí con ustedes. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo, a lo mejor muchos de ustedes conocerán a la doctora Marcela Valadez, en conjunto también con el doctor Daniel Castillo, que ustedes lo conocen muy bien, y en conjunto con otras instituciones. Y aquí nos fuimos más allá, porque aquí utilizamos cámaras dentro de los transportes.
medimos la temperatura dentro de los transportes, medimos la conducta de los animales, ¿sí? Parámetros fisiológicos y productivos también. Entonces, y aquí utilizamos 480 novillos de un peso promedio de 450 kilos, ¿sí? Y dividimos los animales en 3 grupos y cada uno dividido en 6 lotes, obviamente. Entonces, en el grupo 1 tuvimos 2 lotes, ¿sí? En donde aplicamos el Fluxavac LA, aplicado obviamente previo al embarque. En el grupo 2 aplicamos Fluxavac LA más Catosal. Y en el grupo 3, esas 2 jaulas, esos se fueron sin ningún tratamiento, ¿no? ¿Qué hemos visto y qué estamos midiendo? Uno, el porcentaje de morbilidad de complejo respiratorio del transporte a los 15 días posteriores a que usted lo recibe. Porcentajes de mortalidad del transporte, obviamente, también hasta los 15 días posteriores. El número de tratamientos, ¿sí? Que van desde el origen hasta la reciba, ¿no? Aquí está la doctora Valadez, ya personalmente hizo los que también. Ya finalizamos este trabajo y ¿qué datos tenemos? Datos muy importantes del registro del consumo de ganado en el porcentaje de peso vivo de los primeros 15 días de transporte. Tenemos ya, perdón, todos estos datos que están a su disposición. Pero lo más importante y el valor principal para ustedes es esto. Los pesajes del ganado en origen a la llegada, ¿sí? Y a los 15 días. Entonces, fíjense, con los grupos que metimos, Fluxavac y Catosal, tuvieron una merma del 10.64%. Los grupos en control, es decir, que no tuvieron ningún tratamiento metafiláctico, la merma fue de hasta el 12.5%. Aquí en otros grupos, Fluxavac con Catosal, bajamos del 10%. Y lo mismo con Fluxavac. Ahora, importante para ustedes también la recuperación de esos animales posteriores a la reciba al día 2 o 3, ¿sí? Ya habían recuperado casi 14.5 kilos en promedio, ¿sí? Peso a los 15 días, 449 kilos, ¿sí? Y kilogramos recuperados después del transporte, después de la reciba, casi 47 kilos. Entonces, eso habla de las bondades que tiene el aplicar un programa metafiláctico antes del transporte de los animales. Nuestra recomendación es que se apliquen todas las medidas un día antes del transporte de los animales que ustedes vayan a embarcar. Y con esto logramos un mucho menor porcentaje de merma en kilogramos cuando se trata el ganado en el punto de origen o en el acopio, y obviamente una mayor recuperación de kilogramos de peso después del transporte, es decir, ya con ustedes en los corrales. Importante también, no se los había mencionado, pero es muy importante que apliquemos algún generador de energía como lo es Catosal. ¿Por qué? Porque el factor estrés, acuérdense que cuando un animal está estresado, se genera una hormona que se llama cortisol, y este cortisol va en decremento de la energía del animal. Por eso es que nuestros animales llegan agotados, que no quieren comer, no agarran a veces ni el agua, ni siquiera van al agua. Es importantísimo. Entonces, cuando nosotros aplicamos butofosfán, que es el fósforo orgánico que contiene Catosal, estamos hablando de un generador de energía a nivel celular que va a influir en todo el metabolismo. Entonces, va a contrarrestar ese efecto del cortisol y nuestros animales van a llegar con buena energía. ¿Para qué? Pues para empezar a comer lo antes posible, pero también en la energía está la generación de anticuerpos también. Para generar anticuerpos el ganado necesita energía también. Entonces, si obviamente en ese lapso no van a comer, no están comiendo, ya viene deteriorado en algunos casos el rumen de los animales, bueno, tenemos que aplicar esa energía por fuera, ¿sí? Y en este caso es con la inyección de Catosal, ¿sí?
Estos son algunos estudios, el historial fotográfico que tenemos de todas estas pruebas que están sustentadas ya con las aplicaciones. Aquí está el doctor Daniel recibiendo a los animales allá y la doctora también. Entonces, pues por eso es que podamos hablar de los beneficios, ¿no? Okay. Y bien, no sé si tengan alguna pregunta, con Sí, todo sí, gusto. claro que sí, médico, pues se nos termina el tiempo y pues Dejo de compartir para vernos. sí. ¿Qué recomendaciones adicionales les puede hacer a los productores que nos ven a través de las redes sociales? Bueno, como dijimos ya, a los productores que se dedican ya de manera empresarial al corral de engorda, lo importante es que hablen con sus proveedores, ¿sí? Que se pongan de acuerdo, que cada quien vea sus necesidades y porque esto es de ganar, ganar. Y a los productores de cría, porque me imagino que también ustedes le compran directo a algunos ranchos grandes de cría. Importantísimo lo que vimos, hay que reforzar el sistema inmune de los animales, llevar un buen manejo sanitario, no nada más hablando de un programa de vacunación, sino también un buen manejo de los animales, es decir, con bienestar animal, ¿sí? Es decir, con un buen destete, que es importantísimo porque todos los kilos que nos ganó un becerro a los 7 meses, los perdemos al mes cuando destetan los becerros por no llevar un programa de un buen acondicionamiento al destete. Todos esos daños que va a sufrir el animal en ese pequeño lapso de tiempo que parece corto, un mes, ¿no? Pero todo ese deterioro físico del animal les va a provocar problemas a ustedes en las engordas, ¿sí? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso les digo que todos esos factores son importantísimos y que el problema no viene es multifactorial, ¿no? Pero entonces, si empezamos a trabajar desde el punto de origen, porque al final, a lo mejor ustedes le compran el ganado o los becerros ya un acopiador, pero ese acopiador al final de cuentas tiene que comprar de 10, de 15, de 20, de 30 en diferentes ranchos de la región. Y entonces ese es el riesgo, ¿no? Que no sabemos el estatus sanitario de cada rancho, cómo maneja sus programas de vacunación, ¿sí? Entonces, todos esos datos ya como cadena de calidad de la carne los tenemos que manejar porque al final nuestro producto va para consumo humano, ¿no? Y esa es la garantía que le debemos dar al público consumidor, ¿no? Okay. Médico Daniel, ¿algún comentario adicional que quieras compartirnos? Pues agradecerle a Lalo la participación aquí con el tema de Metra. Creo que es importante para la zona de Ezequiel Montes el tener estos foros y que se acerque a la asociación ganadera, que ahí normalmente estamos ahí presentes por cualquier detalle que tengan con los productos, ya sea Tetravac, Fluxavac, Catosal, Vigantol, que son muy fuertes ahí en la ganadera, lo estamos vendiendo muy bien, gracias a ustedes. Y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Okay. Muchas gracias, mucho gusto y los felicito de nuevo por las iniciativas estas de comunicación. Son muy importantes para darle servicio a los productores y a los colegas. Y mucho Algo gusto. más, Estamos a sus órdenes. Algo más, Noel, pero sí, abusando de la confianza, creo que aquí vamos a invitar a Lalo para otro tema importante como es el programa Preña. El programa Preña es ahorita el cual estamos retomando muy fuerte. Yo tengo algunos clientes ya con el programa, Lalo conoce a algunos, entonces pues es una futura invitación para Lalo. Ahora que estemos vacunados, vamos para allá. Claro que sí, pues nuevamente agradecemos su presencia en el programa La Cabina Ganadera y esperemos que sea de gran beneficio este tema, esta guía para los productores de la zona y de otras zonas también que nos ven a través de las redes sociales. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda.
uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto, Ezequiel Montes, le canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.